Bienvenidos a este espacio donde lo extraño cobra vida. Aquí compartimos relatos paranormales, experiencias que han dejado huella y misterios que parecen no tener explicación. No importa si eres un escéptico curioso o un amante de lo sobrenatural, aquí siempre hay un lugar para ti. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame, porque nunca sabes qué tan real puede ser lo que estás a punto de escuchar. Relato 1. El duende de la quebrada y el rescate inexplicable. Esta es una historia que mi abuelo nos contaba, algo que le pasó a él de niño en las montañas de Santander. Vivían en una vereda pequeña, donde la electricidad era un lujo y las noches eran increíblemente oscuras. Cerca de su casa pasaba una quebrada, un riachuelo que bajaba de la montaña, y siempre se decía que en esa quebrada vivía un duende. Los mayores advertían a los niños que no se acercaran solos, especialmente al atardecer. Mi abuelo, que tendría unos 8 años, era un niño travieso y testarudo. Un día, persiguiendo un guatín, un roedor de la zona, se alejó más de lo debido y llegó a la orilla de la quebrada justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. El guatín se escondió entre unas rocas y mi abuelo se sentó a esperarlo. Mientras estaba ahí, empezó a escuchar una risita, una risa infantil y juguetona, pero con un eco extraño, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Je, 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 sonaba. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Pensó que era otro niño de la vereda, así que gritó: «¡Salga de ahí!». La risa se hizo más fuerte. De repente, vio algo moverse entre las piedras al otro lado de la quebrada. Era una figura pequeña, no más alta que sus rodillas. Llevaba un sombrero grande y puntiagudo, y sus ojos brillaban en la penumbra con un color verdoso. El duende. Mi abuelo se quedó paralizado, no por miedo, sino por la sorpresa. La criatura le hizo una seña con la mano, como invitándolo a cruzar. Y aquí es donde la historia se vuelve aterradora. Mi abuelo sintió un impulso irrefrenable de seguirlo. Se levantó y, como si no controlara su propio cuerpo, empezó a caminar hacia el agua. La quebrada no era profunda, pero la corriente era fuerte y las piedras eran resbaladizas. No pensaba en el peligro, solo en la curiosidad que le provocaba esa figura. Justo cuando iba a meter el primer pie en el agua, sintió un tirón violento en el cuello de su camisa que lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Cuando levantó la vista, aturdido, el duende ya no estaba. La risa había desaparecido, y a su lado, jadeando como si hubiera corrido un maratón, estaba Capitán, su perro. Capitán era un perro viejo y cojo que apenas podía caminar por la finca. Era imposible que hubiera llegado hasta la quebrada tan rápido, y mucho menos que tuviera la fuerza para jalar a un niño de 8 años con esa violencia. El perro le ladraba, no a la quebrada, sino a él, como regañándolo. Mi abuelo, asustado por fin, se levantó y corrió de vuelta a su casa, con el perro cojeando detrás de él. Cuando le contó a su mamá, ella lo abrazó llorando. Le dijo que los duendes encantan a los niños para llevárselos al monte y perderlos, y que seguramente el espíritu guardián de la familia, a través del perro, lo había salvado. Mi abuelo nunca más volvió a acercarse a esa quebrada al atardecer. Y hasta el día de su muerte, juraba que esa noche Capitán no corrió como un perro viejo y cojo, sino con la fuerza y la velocidad de algo que no era de este mundo. Relato 2. La carretera a Guatavita y el espectro del pasado Muisca. Hace unos años, un grupo de amigos y yo decidimos ir a acampar cerca de la laguna de Guatavita.
Íbamos en mi viejo Renault 4, subiendo por esas carreteras solitarias y llenas de niebla. Era ya de noche, cerca de las 10, y la visibilidad era pésima. No habíamos visto otro coche en casi una hora. Íbamos contando historias y escuchando música para mantenernos despiertos. De repente, las luces del coche parpadearon y el motor empezó a fallar hasta que se apagó por completo. Nos quedamos varados en mitad de la nada, rodeados de una niebla tan espesa que apenas se veía a unos metros. No había señal de celular, por supuesto. Mientras mi amigo y yo intentábamos averiguar qué le pasaba al coche, una de mis amigas, que estaba mirando hacia la carretera, nos dijo: «Oigan, creo que alguien viene caminando». Todos nos giramos. A lo lejos, emergiendo de la niebla, vimos la silueta de una persona. Caminaba muy despacio, casi arrastrando los pies. A medida que se acercaba, nos dimos cuenta de que era un anciano. Pero su ropa era extraña. No llevaba una ruana o ropa campesina normal. Llevaba una especie de túnica larga y tejida, y su cabello era largo y canoso. Su rostro estaba lleno de arrugas, como un mapa de 1000 años de historia. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Parecían brillar con una luz propia en la oscuridad. Pasó junto al coche sin mirarnos, como si no estuviéramos allí. Murmuraba algo en un idioma que no entendíamos, un canto bajo y monótono. Sentimos un frío intenso, un frío que calaba los huesos y no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Uno de mis amigos, el más valiente, le dijo: «Buenas noches, señor. ¿Necesita ayuda?». El anciano se detuvo, giró la cabeza lentamente hacia nosotros y sus ojos se clavaron en los nuestros. No dijo nada, pero todos sentimos una ola de tristeza y desesperación abrumadora, como si estuviéramos sintiendo el dolor de siglos. Abrió la boca y de ella salió un suspiro que sonó como el viento de la montaña, y luego siguió caminando y se perdió de nuevo en la niebla. Nos quedamos en silencio, temblando. Un par de minutos después, sin que hubiéramos hecho nada más, probé a encender el coche. Arrancó al primer intento, como si nada hubiera pasado. No lo pensamos 2 veces. Nos subimos y nos fuimos de allí lo más rápido que pudimos. Cancelamos el plan de acampar y condujimos directamente de vuelta a Bogotá. Investigando después, leí que esa zona es sagrada para los muiscas y que hay leyendas de espíritus guardianes y abuelos de la montaña que todavía recorren los viejos caminos. Creemos que lo que vimos esa noche no fue un simple campesino perdido, sino el espectro de un antiguo sacerdote o líder muisca, atrapado en un peregrinaje eterno hacia su laguna sagrada. Relato 3. El visitante nocturno en la finca cafetera. Mi familia tiene una finca cafetera en el Quindío, un lugar bastante aislado en las montañas. La casa principal es antigua, de esas con paredes de bahareque y techos altos de madera que crujen con el viento. Siempre hemos escuchado ruidos, pero los atribuíamos a los animales o a la madera vieja. Hasta un verano en el que mi primo y yo, ambos adolescentes en ese entonces, nos quedamos solos por una semana. La primera noche fue tranquila. La segunda, mientras veíamos una película en la sala, escuchamos 3 golpes secos y rítmicos en la puerta principal. Dólar PA, 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 dólares. Eran casi las 11 de la noche. No esperábamos a nadie. Nos miramos, extrañados. Afuera solo había oscuridad y el sonido de los grillos. Grité: «¿Quién es?». Silencio. Pensamos que podría ser una broma de algún trabajador de una finca vecina,
Apagamos todo y nos asomamos por una rendija de la ventana. No había absolutamente nadie. Los perros, que normalmente ladraban por cualquier cosa, estaban completamente callados, acurrucados bajo el porche. Eso nos heló la sangre. Decidimos ignorarlo y nos fuimos a dormir. Mi cuarto tenía una ventana que daba a la parte trasera de la casa, hacia los cafetales. En mitad de la noche, me despertó un sonido horrible. Era como un lamento largo y gutural, casi como el de un animal sufriendo, pero tenía un matiz humano que lo hacía espeluznante. Sonaba lejos al principio, pero poco a poco se fue acercando a la casa. Me tapé la cabeza con las cobijas, paralizado de miedo. De repente, el lamento se detuvo justo al lado de mi ventana. El silencio era total. Podía escuchar mi propio corazón latiendo a 1000 por hora. Entonces, escuché otro ruido, el de unas uñas largas arañando la madera de la ventana. Dollar scratch, scratch, scratch. Dólar lento, deliberado. Era un sonido seco y persistente. No me atreví a moverme ni a mirar. Sentía una presencia ahí afuera, una energía pesada y maligna. Pasaron los que parecieron horas, con el sonido de los arañazos yendo y viniendo. Hasta que finalmente paró. A la mañana siguiente, mi primo y yo salimos a revisar. En la madera del marco de la ventana había 3 marcas de arañazos profundas, como si las hubiera hecho un animal con garras enormes. Pero las marcas eran demasiado delgadas y separadas. No correspondían a ningún animal que conociéramos. Le contamos a mi abuelo cuando regresó y su rostro se puso pálido. Nos dijo que a veces la Llorona o la Madre Monte bajan de la montaña buscando algo que perdieron y que era una advertencia. Nunca más volvimos a quedarnos solos en esa finca por la noche. Relato 4. El apartamento del barrio La Candelaria y la sombra del rincón. Cuando me mudé a Bogotá para la universidad, conseguí un apartamento barato en La Candelaria. Era un edificio colonial, muy bonito por fuera, pero mi apartamento era oscuro y sentía una extraña pesadez en el ambiente, sobre todo en mi habitación. Lo achiqué al estrés de la mudanza y a la humedad de la ciudad. Empecé a notar cosas extrañas, objetos que se movían de lugar. Dejaba las llaves en la mesa de la entrada y aparecían en la cocina. La puerta del baño, que siempre cerraba, la encontraba abierta de par en par. Pero lo peor comenzó una noche. Me desperté en mitad de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y, en el rincón más oscuro de mi habitación, donde la luz de la calle no llegaba, vi una figura. No tenía rasgos definidos. Era una sombra alta y delgada, más oscura que la propia oscuridad del rincón. Estaba completamente inmóvil, simplemente parada ahí. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de mi mente adormilada. Cerré los ojos con fuerza y los volví a abrir. Seguía ahí. Mi cuerpo se congeló. No podía gritar, no podía moverme. Solo podía mirar a esa cosa que estaba en mi cuarto. Pasó un minuto que se sintió como una eternidad. Lentamente, la sombra pareció disolverse, como si se desvaneciera en la pared. Apenas lo hizo, recuperé el control de mi cuerpo y encendí la luz de un tirón. No había nada. Esto se repitió varias noches. No siempre estaba en el mismo rincón, a veces estaba a los pies de mi cama.
Nunca se movió. Nunca hizo un sonido. Era solo una presencia constante y aterradora. Empecé a tener pesadillas horribles. Sentía que me drenaba la energía. Estaba siempre cansado, de mal humor. Un día, hablando con una vecina, una señora mayor que había vivido allí toda su vida, le conté de manera casual que me costaba dormir. Ella me miró muy seria y me preguntó, ¿ya vio al hombre del rincón? Me contó que en mi apartamento, muchos años atrás, un hombre se había quitado la vida en esa misma habitación. Desde entonces, su espíritu seguía ahí, observando a los nuevos inquilinos. No era agresivo, pero su tristeza y su presencia eran tan densas que afectaban a quien viviera allí. No aguanté más. A las 2 semanas empaqué mis cosas y me fui. A veces, cuando me despierto por la noche, todavía miro a los rincones de mi habitación por puro instinto. Historia 5. El turno de noche en el Hospital de Kennedy, Bogotá. Soy médico y trabajo en el Hospital de Kennedy. Los que son de Bogotá saben cómo es ese hospital. Siempre está lleno. Es caótico y por la noche el ambiente es pesado. Durante mi residencia me tocaban turnos de 36 horas seguidas y la mayoría de las cosas extrañas pasaban en la madrugada, entre las 2 y las 4 a.m., cuando el cansancio te vence y el hospital está en una calma tensa. Una noche estaba de turno en el área de urgencias. Teníamos un paciente mayor, don Manuel, que había llegado por una falla cardíaca. Estaba en una de las camillas del pasillo porque no había camas disponibles. Era un señor muy amable, a pesar de su condición. Hablamos un rato sobre su vida en el barrio Timisa, no muy lejos del hospital. Cerca de la 1 de la mañana, se complicó y a pesar de los esfuerzos, falleció. Era algo que lamentablemente pasa, pero siempre es duro. Hicimos el papeleo y llevamos el cuerpo a la morgue, que queda en un sótano bastante lúgubre. Como a las 3:30 de la mañana, estaba yo sentado en la estación de enfermería, cabeceando del sueño, cuando uno de los celadores llegó pálido como un papel. Me dijo, «Doctor, necesito que me acompañe». Su voz temblaba. Fuimos hacia la sala de espera de urgencias, que a esa hora estaba casi vacía. Me señaló una de las sillas de la esquina. «Lleva media hora ahí sentado», me dijo. Y ahí estaba. Era don Manuel, el mismo señor que había fallecido hacía más de 2 horas. Llevaba la misma ropa con la que llegó. Estaba sentado, mirando fijamente la puerta de urgencias, como si esperara a alguien. No puedo explicar el frío que sentí. No era miedo, era algo más, una sensación de que lo que estaba viendo no debía ser posible. El celador me dijo que lo vio entrar caminando como si nada y sentarse ahí. Me acerqué lentamente. «Don Manuel», le dije, pero no reaccionó. Estaba a punto de tocarle el hombro cuando la puerta automática de urgencia se abrió y entró una señora llorando, preguntando por él. Era su hija, a quien habíamos llamado para notificarle el fallecimiento. En el instante en que ella entró, la figura de la silla simplemente se desvaneció. No parpadeó, no se levantó, solo ya no estaba. La hija nos confirmó que su padre le había dicho que la esperaría en la entrada, pasara lo que pasara. Nunca he vuelto a ver algo así con tanta claridad, pero en los pasillos del Kennedy, especialmente cerca de la morgue y en los pisos más antiguos, siempre se escuchan cosas. Lamentos, pasos cuando no hay nadie y a veces el llamado de un paciente que ya no está en su cama porque ha fallecido. Es parte de trabajar aquí. Historia 6.
La bruja de la carretera entre Bucaramanga y San Gil, Santander. Mi familia es de San Gil, pero yo trabajo en Bucaramanga. Al menos 2 veces al mes viajo para visitarlos, así que me conozco esa carretera de memoria. El viaje es hermoso de día, pero de noche es otra cosa. Hay tramos muy solos y oscuros, especialmente el que pasa cerca del cañón del Chicamocha. Esto pasó hace como 2 años, en un viaje que hice para el cumpleaños de mi mamá. Salí de Bucaramanga más tarde de lo usual, como a las 8 de la noche. Ya era noche cerrada cuando iba por el sector de Pescadero, antes de empezar a subir hacia Aratoca. Es una zona de curvas muy cerradas y precipicios. Iba escuchando música, tranquilo, cuando vi a lo lejos, en el borde de la carretera, una figura. Al principio pensé que era alguien que se había varado, así que bajé la velocidad. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Estaba de espaldas a la carretera, mirando hacia el abismo. Llevaba un vestido largo y oscuro, y su pelo era muy largo y negro. Me pareció muy extraño. ¿Quién estaría ahí parado a las 10 de la noche? Cuando pasé a su lado, giró la cabeza para mirarme. Esa imagen no se me va a borrar nunca. Su cara era arrugada, vieja, pero sus ojos brillaban con una luz rojiza como los de un animal, y no tenía pies. O sea, el vestido le llegaba hasta el suelo, pero estaba como flotando a unos centímetros del asfalto. Pegué un acelerón que casi se me sale el corazón por la boca. Miré por el retrovisor y ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Manejé el resto del camino con los pelos de punta, rezando y sin quitar la vista del frente. Cuando llegué a San Gil y le conté a mi abuelo, se puso blanco y me dijo que eso que vi era una de las brujas del Chicamocha. Dice la leyenda que son guardianas de los tesoros de los indígenas Guane y que se aparecen a los viajeros solitarios. A algunos los ayudan si están en problemas, pero a otros los asustan o incluso los despeñan. Desde esa noche, nunca más viajo después de que se oculta el sol. Prefiero madrugar. Mucha gente dice que son cuentos, pero yo sé lo que vi en esa carretera solitaria de Santander.